Ya, listo. Por favor, a lo que ponen la asistencia, los que los menciono, activan la cámara, ¿sí? Para poder ver que sean efectivamente ustedes. Líder Anderson. Está. Presente, economista. Activa la cámara. O sea, cuando ya va. la acción. Y de ahí... Sí. Ya, listo. Briones Angie. Presente, economista. Buenos días. Buenos días. ¿Qué le pasa a Briones? David Misael. Buenos días, economista. Dávila. Ah, Dávila. Gracias. Ajá. Bien. Boris García. Buenos días, economista, presente. Buenos días, Boris. Keila Wambo. Presente. ¿Quién es? Ah, ya, Keila. Listo, Keila. Ya. Laura Guisado. Gina Jacome. Mónica Macías. Buen día, economista, presente. Bueno, Economista, faltó mi compañera Guillón, que la nombre. Guillón. A Guillón, la primera en la lista. Ah, cierto. Sí, sí. A Guillón. Gracias, Mónica. A Guillón. Buenos días, economista presente, no puedo hablar bien. Ya, no se preocupe. Listo. César Matute. Dice Matute que no la acepta. Ya mismo los acepto. Pablo Medina. Presente, buenos días, economista. Buenos días. Buenos días, Pablo. Dayana Mendoza. Erika Mendoza. Presente, economista. Buenos días. Buenos días, Erika. María Miranda. Presente, economista. Buenos días. Buenos días. No se olviden de que tiene activada la cámara. Ya, listo. Marco Mite. Jocelyn Mora. Sammy Rivera. Joy Robles. Presente, buenos días. Buenos días, Joy. Robert Ruiz, perdón. Buenos días, economista presente, Ruiz. Buenos días, Robert. Fernando Tevillín. Presente, economista. Buenos días, Fernando. Buenos días, economista. Presente. Adriana Villón. Economista. Sí. ¿Será que puede aceptar de nuevo, por favor? Es que estoy conectándome desde la computadora. ¿Ustedes? Briones. Briones, ya les voy a aceptar. Déjame tomar la lista. Jennifer Zambrano. Presente. Ya listo, Jennifer. Ya, yo hago esto por un poquito de tema de orden y control, ¿sí? Porque, y para evitar de que algún usuario quiera hacer algún tipo de broma que se salga de lo normal, ¿no? Para poderlos agregar, tienen que necesariamente ponerlos el nombre y el apellido. Si veo nombres o apellidos que no corresponden al curso, yo simplemente no les doy acceso. ¿Ya? Entonces, ahorita les voy a dar acceso y a los que están ingresando por esta ocasión les voy a poner la asistencia para que estén al tanto. Entonces, Morán Giovanna, yo creo que sí es de este curso.
Adriana Villón. Laura Guisado. María Guillón. Y Briones. Ya estamos todos. Ya, entonces ya vamos a empezar con el material. Antes que todo voy a hacer un... el tiempo que está. César Matute. Ya, vamos, antes que todo voy a ir al aula virtual a indicarles algunas cositas. Déjenme compartir la página del aula virtual. Ya, entonces ustedes son econometría 2.1. ¿Dónde está econometría? No. Acá está. Ahí se me salió. Voy a poner en pausa un momento la grabación. Ya. Voy a compartir el aula virtual. Ya, ahora sí pueden ver el aula virtual. Ya, entonces, estas actividades que ustedes ven al comienzo, las vamos a dejar ahí. Yo no voy a cargar nada de lo que fue el primer parcial. Ya eso quedó allí. Como tuvimos problemas en el aula virtual, eso va a quedar chat. Ya, eso de ahí no le vamos a tomar en cuenta. Entonces, prácticamente esta fue la semana después del examen, donde ya nosotros tenemos registrada, están las notas que ustedes ya las conocen. Ahí está el detalle individual de la nota que cada uno de ustedes vio. Aquí les he puesto una tarea, que esta fue la tarea que conversamos en clases, que tienen para presentarla hasta el día 10 de enero. Entonces, tienen ustedes si ese día estamos en el virtual, la suben directamente. Si estamos en el presencial, las llevan para sumillárselas y ponerle las notas. ¿Sí? Si está sumillada, o sea, si ya llegamos al presencial y está sumillada, entonces ya va la nota que yo les he puesto directamente sumillada. Si está sin el sumillar, yo la califico. ¿Sí? Recuerden, esta tarea va a ser calificada, va a ser revisada, la tarea número 1. Entonces, por eso es que les estoy dando un plazo mayor para que hagan la tarea. Cualquier duda que ustedes tengan respecto a la misma, podemos ir conversando en el transcurso de las clases. Ya, de aquí, bueno, ya todos tienen el acceso a la clave virtual. Esto es para el tema del canal con el cual nosotros estamos trabajando. Para el tema del canal, entonces tienen que registrarse en el canal. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a subir? El print de pantalla en el cual se han registrado y lo suben aquí. Esta es la segunda tarea. ¿Ya? Y hoy día vamos a hacer un pequeño taller. En el taller van a haber prácticamente 2 preguntas que es respecto al contenido de la clase que se va a ver hoy día. Vamos a tener 2 sesiones de 40 minutos para que ustedes puedan abarcar todos los contextos. Entonces, en los últimos 20 minutos van ustedes a hacer un taller, y en este taller de acuerdo a los argumentos que hemos visto en la clase, ustedes van a tener que contestar las preguntas. Entonces, aquí las preguntas son de sí o no. Entonces, ustedes dicen, ¿corresponde o no corresponde? Entonces, si contesta correctamente, tienen el punto. Si no, simplemente no corresponde al punto. Y tienen que argumentarlo, porque pueden de un chiripazo dar la respuesta. Tienen sus puntos por el azar obtenido la respuesta. No hay problema. Pero tienen que argumentarlo. Una vez que lo argumentan correctamente, en base a las definiciones que vamos a ver hoy día,
Entonces con eso ya tienen los 4 puntos. Y obviamente lo que yo siempre les estoy recalcando, el tema de la presentación, ¿sí? Tienen que poner el tipo de actividad. Este vendría a ser el primer taller, aquí lo indica, taller número 1, que es el número de la actividad. El objetivo, que aquí les digo, de los temas propuestos. ¿Cuáles son los temas propuestos? Los que ustedes van a encontrar acá, en el material de apoyo. Si ustedes van a encontrar, se van aquí, material de apoyo, y van a encontrar las láminas de las diapositivas que yo les voy a compartir en la clase. Los integrantes, esto voy a fijarme bastante de que ustedes los pongan ordenados alfabéticamente, por apellidos, ¿no? Si no cumplen con estas actividades, simplemente pierden con el puntaje, ¿no? Entonces ya ustedes tendrán una referencia de cómo es el sistema de evaluación. ¿Alguna pregunta para esta partecita? Entonces, economista, en sí la actividad es como hacer un resumen de la clase que usted nos va a explicar hoy. Más que un resumen, va mucho más que un resumen. Aquí lo que voy a ver si están prestando atención a lo que estoy explicando. Porque la pregunta va a ser una pregunta técnica, ¿sí? Técnica, ya en niveles de econometría. Y esta pregunta, su respuesta va a estar en el material que ya nosotros hemos revisado. O sea, aquí la clave para poder contestar la pregunta es estar atento a lo que se está explicando. Si ustedes comprendieron lo que está explicando, yo por eso hago la pregunta, ¿entendieron? ¿Entendieron? Si me dicen sí, entonces va a quedar por asentado de que sí se entendió, y por lo tanto, si ustedes lograron entender, con mucha facilidad van a poder contestar la pregunta. Esto es más o menos como cuando en las escuelas les hacen, a los niños les cuentan un cuento, y al final les preguntan acerca de un personaje. Y luego dicen, ¿cuál es la moraleja del cuento? Entonces le preguntan, ¿la moraleja del cuento es tal? Y algo parecido es lo que ustedes van a hacer. ¿Sí está claro? Contestada la pregunta. Y los integrantes de economista, porque dice conforme 2 equipos, o sea, solo sería Yo los 2 voy a del organizar. curso. A todos los que están presentes. Ok. O sea, a todos los que estén presentes en el momento del taller. Entonces yo lo que hago, los ordeno. Ahí el programa les asigna un código y se hacen 2 plataformas. Y con eso ya tenemos el trabajo para que ustedes hagan. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Economista, Dime. ¿será que puede enviar el link de su canal para ingresar directamente? Ah, ya, muy bien. Gracias por mencionarme esa partecita. Ya les voy a mostrar. No les he puesto el link del canal, pero aquí ustedes se van al YouTube. Y en el YouTube, aquí ponen mi nombre. Me imagino que ustedes saben cómo me llamo, ¿no? Entonces aquí, en esta fotito, entonces ahí, aquí ustedes se registran. Ahorita no está creado, obviamente, porque no le he cargado, porque no he cargado ni un video de la materia, pero aquí están las materias que he dado. Entonces, aquí es de las distintas materias que da. Entonces, ya una vez que termina de dar la clase, se genera el video, yo voy a crear aquí una materia que se va a llamar Econometría 2.1. ¿Sí? Lo van a buscar para que lo encuentren rápido por el año 2021, ciclo 2, CUN, Econometría 2. Entonces, ese es un código que les he puesto para poder encontrar. Entonces, ahí ustedes lo que hacen es se suscriben y listo. Y ahorita me sale que no estoy agregados porque estoy con una cuenta que es que aquí mi hijo también recibe sus clases. No hay problema si ya me suscribo ahora y ya subo el pin de pantalla, ¿verdad? No, pues si ya estás suscrita, lo que haces es tomas el cálculo de lo que estás suscrito, pues, ¿no? Porque en el YouTube tú tienes cómo revisar las suscripciones. Suscrito al canal te va a decir. Entonces haces el pin de pantalla y ya está. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Ya. Entonces. Bueno, entonces ya voy a comenzar con la clase. A ver, nueva función. Acá está.
Y ahorita sí pueden ver la diapositiva. Ya las presentaciones están de más, bueno, aquí es econometría 2, aquí está multiplicado. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, esta no es la unidad 1, sino es el primer componente. Vamos a ver prácticamente lo que es, o lo que son las series temporales. El objetivo es aprender a analizar una serie temporal. Vamos a nosotros a estudiar qué es lo que nomás abarca una serie temporal. Ya ustedes algo de teoría yo les he dictado en la clase presencial, algo ya hemos conversado, ahora vamos a verlo un poquito más reforzado, como quien dice. Entonces vamos a empezar estudiando lo que son los componentes de una serie temporal. ¿Qué es lo que abarca? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se domina una serie temporal? De ahí vamos a ver una clasificación descriptiva. O sea, ¿qué significa una parte descriptiva? Es cómo se puede interpretar una serie temporal. Vamos a ver que hay dos tipos de series temporales. Ya vamos a enfocarnos en eso. El proceso estocástico, que ustedes ya, esta definición lo que estuvimos conversando en clases, que es un proceso prácticamente aleatorio. Vamos a ver ciertas características que involucran a un proceso estocástico. De ahí vamos a ver autocorrelación. Esto de autocorrelación lo vamos a trabajar para la próxima sesión. El día de hoy vamos a abarcar estos tres procesos. Componente de una serie temporal, clasificación descriptiva de una serie temporal y lo que es proceso estocástico. De ahí se va a estudiar también lo que son procesos lineares estacionarios. Aquí vamos a ver lo que son medias móviles, procesos arimas, procesos AR. De ahí vamos a estudiar procesos lineales no estacionarios, ya cuando vamos a ver un poco más las características particulares que involucran a una serie. Y finalmente, un protocolo para identificar modelos ARIMA estacionales. Estos componentes son los que ustedes tienen que perfeccionar para poder hacer el trabajo de investigación que en el transcurso de la semana ya les he de ir subiendo en el aula virtual las instrucciones que se deben de seguir para el trabajo de investigación y el protocolo de calificación. ¿Sí? ¿Alguna inquietud con respecto a lo que vamos a ver? Esto es para la unidad de lo que son series de tiempo. Esto es lo que vamos a aprender para este parcial en series de tiempo. ¿Alguna inquietud? ¿No hay inquietudes? Bueno, vamos a continuar. ¿De dónde ustedes podrán encontrar la información? Del libro de Gujarati, del libro de Novales, del César Pérez López, del libro de Pindic, Madala, Woolrich y cualquier otro libro de econometría que ustedes deseen trabajar. Yo saco prácticamente de todos estos libros, que esos son los libros principales. De todos estos libros saco información y cualquier otro material adicional que pueda obtener de econometría, ¿no? Entonces, pero estos son los libros básicos, como quien dice. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Un poquito para que esto no se vuelva tan monótono. Voy a empezar con ustedes me van a ayudar con la lectura. A ver, señorita Adriana, ayúdanos con la lectura de lo que es los componentes de una serie temporal. Componente de tendencia. A cambio a largo plazo que se produce en una relación al nivel medio o el cambio a largo plazo de la media. Las tendencias se identifican con un movimiento suave de la serie a largo plazo. Ya, listo, Adriana, gracias. Tendencia, miren, tendencia, ¿qué es? Pues recuerden el término tendencia, cuando dicen cómo es la tendencia, es cómo se están desarrollando los procesos, es cuando nosotros vemos que los datos a largo plazo, es decir, en periodos largos como son años, van produciendo una especie de relación, pero en el corto plazo no se lo puede identificar. Por ejemplo, aquí vemos en este gráfico que está del lado izquierdo, ustedes ven que dicen de los meses del 1 al 12, si ustedes analizan los 12 meses, parecieran que los datos estuvieran estables. Pero vemos que a partir del próximo año hay una tendencia a que se incrementó. Y luego en ese mismo año diera la impresión de que los datos están estables. Pero el siguiente año vuelve a incrementarse. Es algo parecido a lo que ocurre con las economías del mundo por el tema de la inflación. La inflación hace que se incrementen los precios. Entonces, y aquí vemos que a largo plazo,
a lo largo de todo el tiempo de estudio, nosotros vamos viendo de que la tendencia de todo esto es que se va incrementando. Entonces, cuando tenemos que los datos tienen este patrón, este comportamiento, es decir, que a largo plazo muestra un patrón de desarrollo, ustedes pueden, esta línea azul, esto es un modelo de regresión múltiple que se ha hecho, o no un modelo de regresión múltiple, sino una estimación lineal, perdón, es lo que se ha hecho, que traza la trayectoria estimada del modelo. Entonces, aquí vemos de que hay una tendencia a largo plazo. Igual vemos del otro lado, solamente que esta es la tendencia de, aquí dice número de usuarios con conexión de banda angosta. Es decir, aquí son los que se conectan a internet limitado en una determinada nación. Y está especificado con personas por año. Aquí ustedes ven que la tendencia es que ha ido disminuyendo, obviamente, porque se entiende que estas personas han migrado de la banda angosta a la banda ancha. Entonces, y aquí ven que la tendencia ha sido decreciente, ¿no? Entonces, podemos aquí tener dos tipos de proyecciones, tendencia creciente o tendencia decreciente. Inclusive se podría tener una tendencia constante, que eso ya involucraría otro tipo de serie. Entonces, primer componente de la tendencia. Cuando vemos la tendencia, lo que mencionaba, cuando no hay un efecto de la tendencia, vamos a tener que los datos aparentemente son estables en el tiempo. Como ven en esta parte que dice, no hay un efecto estacional. Ya vamos a ver más adelante lo que significa el concepto estacional. Aquí hay algo que se llama tendencia aditiva. Aditiva es que se va incrementando un factor específico periodo tras periodo. Entonces eso nos dice, esto es una tendencia creciente, tendencia decreciente. Entonces, aditiva. Cuando su proyección se puede decir de cierta manera que es lineal. Tenemos que es tendencia multiplicativa, cuando hacemos referencia a que va creciendo de una manera un poco más exponencial, ¿no? Ustedes ven que aquí se forma de repente una tangencia, una curva. De ahí tenemos esta estacionalidad un poco más marcada, ¿sí? Porque por eso se llama efecto aditivo. Aquí no hay efecto estacional directo, o sea, puede ser que no haya efecto estacional, pero con tendencia aditiva, ¿sí? Entonces, cuando le agregamos el término aditivo, estamos diciendo que su efecto es ligeramente marcado. ¿Sí se dan cuenta? No hay efecto de la tendencia estacional, si mantiene, pero si es aditiva, quiere decir que sus picos se incrementan, se van incrementando. En cambio, si es multiplicativa, a medida que va pasando el tiempo, se van incrementando exponencialmente, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando ustedes vayan a hacer sus trayecciones, sus estimaciones de gráficos, ya que poder identificar esto va a ser de mucha ayuda para establecer ciertos problemas como lo que es la autocorrelación, que eso ya vamos a ir aprendiendo más adelante. ¿Ya? Vamos a el siguiente componente. A ver, Marilyn, ayúdanos, por favor, con la lectura. Componente estacional. Cierto, tú estás creo que con problema... Tienes problema de... Boris mejor. Boris García. Componente estacional. Periodicidad, o dicho de otro modo, variación de cierto periodo, semestral, mensual, etc. Ejemplo, las ventas al detalle en Puerto Rico aumentan por los meses noviembre y diciembre por las festividades navideñas. Estos efectos son fáciles de entender y se pueden medir explícitamente o incluso se pueden eliminar de la serie de datos. A este proceso se llama desestacionalización de la serie. Ya, listo. Gracias, Boris. Entonces vemos que ya nos quedan 10 minutos. Vemos que este comportamiento ya analiza qué es lo que pasa dentro del año, ¿no? En el otro veíamos si esto estuviéramos analizando la tendencia, diríamos que esta es una tendencia estacional. O sea, aquí vemos que no hay que la tendencia es fija, ¿no? Aquí de repente es un poco aditiva, creciente, si estamos hablando de la tendencia a largo plazo.
pero aquí estamos hablando del componente estacional, es decir, estamos viendo su efecto que se da en el corto plazo. Podemos ver de que año tras año, dentro de algunos meses hay unos picos y hay unos valles. Entonces de repente pueden estar asociados por los niveles de ventas, si estamos hablando, como decíamos en el ejemplo de Puerto Rico, hay un incremento de las ventas en ciertas épocas del año que hacen que se disparen. Por ejemplo, si vendiéramos flores, sabemos que las flores se disparan sus ventas para el Día de Difuntos, se disparan para el Día de la Madre y para el Día de San Valentín. Entonces, ahí tenemos que son los picos, ¿no? Y los valles, de repente, en las fechas en donde se celebran otras cosas, por ejemplo, en Halloween, imagino que caen las ventas, lo que menos hacen es comprar flores. Y aquí vemos otro ejemplo, pero con ya con la tendencia marcada, ¿no? Vamos al siguiente componente, que es el componente aleatorio. A ver, ¿nos ayudas con la lectura líder? Componente aleatorio. No responde a ningún patrón de comportamiento, sino que es el resultado de factores fortuitos o aleatorios que inciden de forma aislada en una serie de tiempo. Ah, correcto. Entonces, aquí ustedes pueden ver de que en este componente aleatorio, si nosotros analizamos, diríamos, bueno, esto parece que fuera estacional, de repente hay una tendencia, pero si lo analizamos con más detalle, como que no se lleva un criterio, ¿no? Entonces, es una serie un poco más de tipo aleatorio, que eso también se puede presentar dentro de una serie. Entonces, haciendo un resumen de estos contextos, nosotros tenemos que la serie de tiempo, ya sabemos que una serie de tiempo es la sucesión de variables, la sucesión de datos de una variable, perdón, que está relacionado por el tiempo, ¿no? Entonces, esto de aquí es la sucesión de puntos que conforman la curva de la serie de tiempo. Pues tenemos una tendencia, esto se da a largo plazo. La estacionalidad, vemos un factor repetitivo dentro de cada periodo, o la aleatoriedad, de que muchas veces estos patrones no necesariamente llevan estas evoluciones no llevan un patrón consistente en el tiempo. Entonces, estos son los componentes que nosotros estudiamos en una serie de tiempo. ¿Ya? Vamos. ¿Alguna pregunta hasta allí? De lo que son los tipos de series de tiempo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Vamos con la clasificación descriptiva de una serie temporal. A ver, Misael, ayúdanos con la lectura. Estacionarias. Una serie es estacionaria cuando es estable a lo largo del tiempo, es decir, cuando la media y la varianza son constantes en el tiempo. Entonces, cuando están, miren que ya aquí hablamos de los momentos. Entonces, recuerden que la media es el primer momento, la varianza es el segundo momento. Es estacionaria a lo largo del tiempo. ¿Cómo garantizamos eso? Por medio de la media y la varianza. O sea, ya hacemos un cálculo estadístico para determinar si esta variable es estacionaria. En cambio, tú mismo, la no estacionariedad. No estacionariedad. La tendencia o variabilidad cambian en el tiempo. Los cambios en la media determinan una tendencia a crecer o decrecer a largo plazo, por lo que la serie no oscila alrededor de un valor constante. Listo, gracias. Entonces vemos cuál es la clasificación descriptiva de una serie temporal. Que es, o es estacionaria. ¿Qué significa que es estacionaria? Que es estable en el tiempo. ¿Cómo sabemos que es estable en el tiempo? Por medio de la media y la varianza, que son constantes. Entonces, si son estables, vamos a tener que la covarianza también va a ser, y eso vamos a tener otra clasificación adicional. Y cuando no se cumple eso, simplemente estamos hablando de una serie no estacionaria. Entonces, a nosotros nos va a importar principalmente que las series sean estacionarias. Por eso ustedes ven aquí el vistito. Si es no estacionaria, tenemos que hacerles algunos ajustes para que se vuelva estacionario. ¿Ya? Recordemos este término que se llama proceso estocástico. A ver, señorita Guambo, ayúdenos con la lectura, por favor. Deriva del término aleatorio, sucesión de variables aleatorias.
YT, esto significa para todo. YT para todos T igual a menos infinito, punto, Ya, menos 2, ya, esto sí. se lee así, para que un poquito se vaya familiarizando. Sucesión de variables aleatorias YT para todo término que va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Así se lee esa parte. Ok, Ya, listo. ya. Continúe, por favor. El proceso estocástico no precisa satisfacer ninguna propiedad en particular e incluso carece de momentos, esperanza matemáticas, varianza e incluso de su distribución marginal. Ya, correcto. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos de que esta función, diríamos aquí, desde este año hasta el año 2005, fue estable. Y de repente algo pasó y comenzó a ser decreciente. Si sacamos las varianzas, vamos a ver de que de repente hay un problema. Y aquí nos reflejaría como un problema de heterocedasticidad o como un problema de autocorrelación, o diremos algo está pasando aquí, ¿no? Entonces, esto se vuelve un proceso estocástico, completamente aleatorio. Aquí diríamos, está creciendo, presenta un valor, una varianza constante, pero decimos, no va a ser constante la varianza porque esto tiene un efecto multiplicativo, aditivo multiplicativo, que se va incrementando periodo tras periodo. Algo está pasando, hay que ver qué es lo que está pasando y ese efecto ajustarlo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos en proceso estocástico. Entonces, aquí ¿cuáles son las propiedades de un proceso estocástico? Primero, de que si sacamos la varianza, el valor esperado para cada ciclo, vamos a tener un valor esperado diferente. Por lo tanto, la media no es estable. Lo mismo la varianza. Para cada ciclo vamos a tener una varianza diferente. No es constante, no es estable. Por eso se llama estocástico, aleatorio. Cada vez que generemos un dato, vamos a tener un valor diferente. La covarianza, vamos a tener una covarianza diferente para cada diferente valor de t con respecto a s, es decir, que va a ser variante la covarianza. Y por lo tanto, el efecto de correlación va a ser múltiple. Vamos a tener muchos valores de autocorrelación. Y eso complica un poco hacer los análisis econométricos. En cambio, para un proceso estocástico estacionario, vamos a ver, en estos 2 minutos hacemos la lectura y de ahí nos conectamos. Giovanna, ayúdanos con la lectura, por favor. ¿Dónde está Giovanna? Joy Robles. Proceso estacionario. Un proceso estocástico se dice que es estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos periodos depende solamente de la distancia o rezago entre dos periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la covarianza. Correcto. Ya se nos acaba el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a reiniciar la conexión y nos volvemos a conectar, ¿ya? Para seguir tratando este punto. Nos volvemos a conectar.